Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco ha proclamado el llamado Domingo de la Palabra de Dios. Y vemos en las lecturas que efectivamente la palabra tiene una fuerza, ¿verdad? Jonás predica, Nínive se convierte. Jesús llama, anuncia la conversión y la gente responde. Y esto es un llamado para nosotros, para en primer lugar tener como una conciencia del papel, de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. Y yo quisiera proponerles 3 ideas que me parecen relevantes de este evangelio de hoy, en ese mismo sentido. En primer lugar, la expectativa. Dice: Juan fue entregado y Jesús decía: se ha cumplido el tiempo. Es decir, ese anuncio responde a un plan de Dios y a una expectativa del pueblo. Juan el Bautista fue asesinado por Herodes por anunciarle la palabra, porque le decía la verdad que él no quería oír, que estaba con la mujer de su hermano. Pero el hecho de que Juan sea entregado no significa que la palabra se detiene, sino que toma el rumbo que Dios quiere a través ya no del Bautista, sino de Jesús. Ese se ha cumplido el tiempo para un hebreo tenía mucho sentido, porque cualquier hebreo estaba esperando el Mesías. Claro que cada uno lo esperaba de manera diferente. En tiempos de Jesús había diversos grupos religiosos, así como hoy día en la iglesia puede haber diversas espiritualidades. En el tiempo de Jesús también estaban los fariseos, que querían que llegara un Mesías que obligara a todo el mundo a cumplir la ley. Estaban los saduceos, que en cambio pensaban que el Mesías no iba a hacer nada diferente de lo que venía sucediendo. Ellos eran como la casta sacerdotal del templo. Luego estaban los esenios, que eran grupos que vivían al margen de la vida de Jerusalén en el templo, vivían en Qumran, tenían una vida más espiritual y por supuesto deseaban un Mesías, esperaban un Mesías que renovase las cosas y que purificara las cosas que iban mal en Jerusalén. Había una expectativa y resulta que Jesús prácticamente no se ajusta a ninguna de esas 3 expectativas, es algo distinto. Lo que Dios envía no cumple una expectativa. Miren, y esto creo que lo podemos aterrizar a nuestra vida en primer lugar. Una de las cosas que más nos hace daño a la vida personal y a la vida espiritual son las expectativas, ¿no? Porque una cosa es tener esperanza y es confiar en que Dios hará que todo salga del mejor modo posible. Y otra cosa muy distinta es tener expectativa de que las cosas se van a hacer como yo pienso.
Entonces Dios sí envió el Mesías, pero no era ni como lo esperaban los fariseos, ni los saduceos, ni los esenios. Dios cumple su palabra, domingo de la palabra, pero no al modo como nosotros calculamos. Porque el que tiene una expectativa quiere que las cosas se hagan según su voluntad. Y cuando digo que la expectativa nos hace daño en las relaciones, por ejemplo, familiares, ¿no? Yo tengo la expectativa de que mi mujer, de que mi marido haga esto. Probablemente nunca lo hará. O que en la iglesia esto o lo otro. O que en mi trabajo lo de aquí o lo de más allá. Librarnos de la expectativa es vivir en la esperanza. Tú vendrás, Señor, pero como tú digas, no como yo diga. Y eso en las cosas también pequeñas de cada día. ¿Cómo va a ser este domingo? ¿Va a llover? ¿Será que va a llover? Han hecho unos días muy bonitos, pero cambió el clima. No sé si va a llover o no va a llover. Lo que tú digas. Esperanza, pero no expectativa. Primer punto. Segundo, el mensaje se ha cumplido, dice Jesús, ¿y qué dice? Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Es un mensaje que seguramente hemos oído muchas veces en la misa, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo podemos aterrizar hoy? La palabra griega para decir convertirse es la palabra metanoia. Meta significa un cambio, una transformación. Noia viene de nous, conocer. O sea que la conversión es fundamentalmente una manera de conocer y no tanto un asunto moral. O sea, Jesús no está diciendo simplemente sean buenos, pórtense bien, que por supuesto lo está diciendo, pero es más profundo el tema de la conversión. Convertirse es una nueva manera de conocer, de mirar. ¿Y dónde está la novedad? En el amor. Siempre para nosotros amar será una novedad. O sea, creer en el Evangelio es creer en la buena noticia de la misericordia, del amor, de que podemos ver nuestra vida en esa clave, no en la clave de la justicia o del dominio, sino de la misericordia. Siempre es nuevo poder amar a nuestra familia, siempre. Siempre es nuevo poder amar a los que tenemos cerca, a nuestros padres, a los hijos, a los hermanos. Amarlos de un modo nuevo, mirarlos de un modo nuevo, considerar la realidad desde esa perspectiva y no desde la nuestra, que tantas veces está llena es de exigencia, de legalismo, de juicio. Y finalmente, entonces decía, el momento, el mensaje y la promesa. Fíjense que dice aquí que pasó y vio a los hermanos Simón y Andrés y a los hermanos Santiago y Juan y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. ¿Qué significa eso? Eso tiene muchas implicaciones. Ellos eran pescadores por profesión, pero ¿qué significa ser pescador de hombres? En la Biblia, el agua, el mar, es un signo de aquello que también es la tormenta, de aquello que nos domina, que ahoga, que mata. Cuando Jesús camina sobre el agua, manifiesta que tiene poder sobre las fuerzas del mal. Ser pescadores de hombres, entonces, es sacar a las personas de ese mundo de la tiniebla y llevarlos a una dimensión nueva. Ser pescadores es anunciar esa conversión, esa nueva manera de mirar. Pero entonces es muy bonito que Jesús no les saca de su imaginario. Ellos son pescadores, ellos entienden qué es la pesca, que es esperar una noche a que unos peces se junten en la red,
que es lavar las redes, la faena de la pesca. Y desde allí les dice, ustedes serán pescadores, pero pescadores de hombres. Es decir, yo, dice Jesús, me fundamento en lo que ustedes son para darles algo nuevo, no en lo que no son. Cuando Jesús propone algo, no destruye la historia, sino que desde lo que somos nos hace vivir una vida nueva, desde nuestra experiencia, desde nuestro saber, también desde nuestra familia, desde nuestra identidad, desde ahí. En otras palabras, ser cristiano no es ser como alguien que yo no soy, como perder mi identidad también humana, sino es tener una identidad plena a partir de lo que soy. ¿Cuántas veces podemos correr el riesgo un poco de renegar, ¿no? De renegar de la historia, de renegar de la familia, de renegar también de las heridas, de los sufrimientos, y pensar que mi vida será buena cuando yo cambie completamente, ¿no? Como una especie de borrón y cuenta nueva. Me voy a vivir otra vida y esa vida sí será buena, como si yo pudiera abandonar lo que soy. Ser pescador de hombres es ser una criatura nueva, pero desde lo que soy, acogiendo lo que soy, aceptando. El primer paso para una vida plena es aceptar mi realidad, aceptar lo que soy, lo que tengo y aquello de lo que carezco, todo. Mirar digamos, mi origen con una mirada de amor, con una mirada de benevolencia, que me restaura y me reconcilia. El mundo en que vivimos nos quiere proponer huir. ¿Quieres una vida nueva? Vete a otro país y haz otra vida. Lárgate, no pienses, no, como si abandonando, huyendo, pudiésemos realmente encontrarnos, y resulta que lo que somos, nuestro ADN, no lo podemos cambiar. Es lo que somos. Entonces, 3 ideas. Se ha cumplido el tiempo. El tiempo se cumple como Dios quiere y cuando Dios quiere, a su manera, no a la nuestra. Por tanto, el cristiano tiene esperanza, pero no vive de sus expectativas. En segundo lugar, Jesús habla de la conversión, que no es tanto un moralismo como una manera de mirar a los demás y a mí mismo. Y en tercer lugar, Jesús les hace una promesa a estos apóstoles: serán pescadores de hombres, pero ser pescadores de hombres es vivir una vida nueva, reconciliándonos con lo que somos y no renegando de ello. Así sea. Si has llegado hasta aquí es porque seguramente te ha gustado nuestro contenido. Si quieres ver más, te invito a pulsar aquí para acceder a más contenido. Gracias.